El nombre de Loreto proviene del latín lauretum, que significa laurel, una planta que desde las culturas clásicas se usaba como signo de victoria y era querida por los dioses. Es debajo de un arbusto de laurel donde sitúa uno de los relatos de santos la concepción sobrenatural y extraordinaria de la Virgen. Santa Ana, sin edad de concebir, se lamentó por su esterilidad e invocó a Dios, sentada a los pies de uno de estos arbustos, siendo escuchada y quedando milagrosamente embarazada. Según este relato, el laurel simbolizaría a Dios que propicia una concepción sin pecado, inmaculada, para que posteriormente encarnara también al Verbo Divino sin intervención humana. Ambas concepciones sobrenaturales ocurrirían en la casa en la que Santa Ana y San Joaquín habitaban como dos personas más, hace más de 20 siglos, en Nazaret, pequeña localidad asentada, según San Lucas, en una colina, y que según las excavaciones modernas se alzaba en el centro de la ciudad actual sobre un terreno calcáreo calizo. Dicha casa era, como muchas otras, mitad excavada en la roca y mitad construida de mampostería a ras del suelo. La casa gruta se convirtió en un lugar sagrado desde los albores del cristianismo. Allí levantó Santa Elena una capilla en el 327, siendo destruida por los musulmanes en el siglo XII. Los cruzados la volvieron a erigir, siendo nuevamente destrozada durante el incendio de Nazaret en 1236. Sin embargo, el habitáculo donde la Virgen había vivido con sus padres se había librado de la destrucción por estar en una cripta, según relata el peregrino Rinaldo di Montecroce. La mitad excavada es la gruta de la Anunciación, que existe y se sigue visitando en la basílica del mismo nombre en Nazaret, presidida por un altar en el que se recuerda la frase verbum caro hic factum, que significa y entonces el verbo se hizo carne. Desde este lugar queda próximo el llamado Pozo de la Virgen, que no era otro lugar que la fuente del poblado antiguo, y donde el protoevangelio de Santiago sitúa un primer encuentro de San Gabriel con María antes de lo ocurrido para que sucediese la encarnación del Hijo de Dios. En 1291, cuando los cruzados fueron expulsados definitivamente de Palestina, para evitar posibles profanaciones, las paredes construidas de la casa de la Virgen fueron transportadas por un misterio angélico a Tersato, Giria, actual Croacia. En las versiones más rebuscadas de esta leyenda, la Virgen reveló el misterio de su casa al padre Alejandro Giorgio, a la vez que lo sanaba de sus males. Se relata que, para comprobar la veracidad, se enviaron comisionados a Nazaret, donde se encuentran cimientos de los muros coincidentes con los transportados a Tersato. El 10 de diciembre de 1294, y también de forma sobrenatural, la Santa Casa apareció en medio de un bosque de laureles cercano a Puerto Recanati, territorio de Estados Pontificios, actual región de las Marcas, Italia. Para justificar las posibles dudas que surgieran a los creyentes, la Virgen se apareció a un ermitaño y a San Nicolás de Tolentino para asegurar la identidad de la casa. Sin embargo, este no sería el emplazamiento definitivo de la casa, pues en dicho lugar aparecieron malhechores que asaltaban a los peregrinos. Para evitar el robo, que iba contra la ley de Dios, la casa deja el bosque de laureles y, nuevamente transportada por ángeles, se ubica en una colina cercana. Pero la codicia de los hermanos Antichi, que pleitearon ante la Santa Sede por el derecho a cobrar un impuesto a los peregrinos, hace que los ángeles trasladen definitivamente la que había sido vivienda de Santa María a una encrucijada de caminos públicos, a la que los peregrinos podían llegar sin gravámenes, libremente, según pruebas documentales, excavaciones en Nazaret entre 1962 y 1965, comprobaciones filológicas de grafitis, etc. Se va confirmando que las paredes que se veneran en Loreto, Italia, como la Santa Casa de la Virgen serían auténticas, pero habrían llegado a este país por barco. Un documento fechado en 1294 atestigua que Niceforo Angeli, déspota de Epiro, regaló a su hija Itamar, al casarse con Felipe de Taranto, hijo de Carlos II de Nápoles,
las santas piedras de la Santa Casa de Nuestra Señora la Virgen Madre de Dios. Entre los muros aparecen cruces rojas que se pueden explicar como el emblema de una orden militar, y los ángeles a los que han hecho referencia las leyendas anteriores podrían ser estos caballeros, pues se les llamaba así en la Edad Media. Aparecieron restos de un huevo de avestruz, cosa que los antiguos judeocristianos usaban para explicar el misterio de la encarnación. Los grafitis incisos en las piedras de Loreto coinciden con los hallados en la gruta de Nazaret, en los que los primerísimos cristianos o, mejor dicho, judeocristianos, expresaban alabanzas a María. En cuanto a la técnica en la que está construida esta santa casa, no coincide con material alguno de la región de las Marcas, ni con formas de construir en dicha región italiana. Sin embargo, la piedra caliza endurecida con carbón vegetal y unida con un sulfato de calcio a modo de cemento, era una fórmula empleada por los nabateos y difundida por Galilea. A esto unimos que la viga de madera a modo de dintel en la pequeña puerta de entrada es de cedro libanés. La casa no tiene cimientos, pues están en Nazaret y coinciden con las medidas perimetrales de los muros plenamente, 9,52 metros de largo por 4,1 metro de ancho por 4,3 metros de alto, así como en la altura de la pared de la gruta. Tan preciada reliquia se convirtió desde el primer momento en un lugar que había que dignificar y por ello a finales del siglo XV comienzan las obras para la construcción de un santuario fortaleza que cobijara el lugar en el que la Virgen vivió. Entre la nómina de artistas que participan en la ejecución del santuario lauretano destacan, Giuliano da Sangallo que levanta la magnífica cúpula de 80 metros de altura, Bramante, Sansovino, Antonio Sangallo, etc. Por encargo del Papa Julio II, Bramante, con lenguaje renacentista, diseña el templete que a modo de relicario envuelve la casa, con un repertorio iconográfico sobre la vida de la Virgen y donde no puede faltar la traslación de la Santa Casa. Loreto se convirtió en el primer centro mariano de peregrinación dentro y fuera de Italia y su advocación se extendió por Italia, donde no hay una ciudad en la que no exista iglesia o referencia toponímica dedicada a Loreto. Fuera de Italia, será España la que más contribuya a difundir tal devoción y advocación. El Sábado Santo de 1384 se sitúan los hechos que relatan la leyenda de la Virgen de Loreto de Espartinas, en la que se entremezclan las características de las leyendas fronterizas con tierras musulmanas con las propias lauretanas. La Virgen acudió al ser invocadas por dos cristianas cautivas por los moros y mientras dormían fueron milagrosamente trasladadas a una torre llamada Lauretana, según el analista Ortiz de Zúñiga. Desde este convento sevillano de la Seráfica Orden, la devoción a la Virgen de Loreto traspasa el Atlántico, pues franciscanos y jesuitas antes de partir para América pasaban temporadas en él. Existen localidades llamadas Loreto desde el sur de los actuales Estados Unidos a Argentina, así como santuarios que reproducen las medidas de la Santa Casa en Italia. No es de extrañar que, siendo Colón italiano, hiciese voto de promesa al santuario italiano antes de partir en 1492 y volvía del viaje que supuso el descubrimiento de América. Promesa que cumplió en su nombre Pedro de Villa, según narra Fray Bartolomé de las Casas. También de Juan de Austria tras la batalla de Lepanto ofrendó a la Virgen de Loreto italiana las cadenas y grilletes de 10.000 cristianos liberados con cuyo hierro se forjaron las rejas que cierran la basílica. La fama de esta advocación fue tal que Cervantes se hizo eco en una de sus obras y el personaje Estebanillo González viajó figuradamente a Loreto. Atendiendo a la solicitud de fieles y organismos relacionados con la recién nacida aviación, Su Santidad Benedicto XV por decreto pontificio declaró a la Virgen de Loreto patrona de la aviación mundial el 24 de marzo de 1920.